en esta resignificación, o sea, retomar temas paganos, temas que eran parte de la iconografía, parte del imaginario, perdón, y brindarles un significado, revestirlos de significado a partir de remitirlo de los significados de los textos bíblicos, en este caso la escena del buen pastor, que va a ser retomada durante todo el paleocristiano, después se pierde, pero en este caso, bueno, el buen pastor que va llevando la ofrenda, fíjense que está vestido como si fuera un esclavo, con una túnica muy pobre, lleva una cabra, ¿no? Esta idea del animal perdido. Bueno, debajo tienen el buen pastor de la catacumba de Priscila y luego de la catacumba de San Calixto. Y el Hermes Crióforo, que sería la escena, el Crióforo o el Moscóforo, dos escenas que retoma, que son resignificadas, propio de una característica que podríamos decir del mundo y del arte paleocristiano. Rápidamente para concluir, bueno, escenas bíblicas, decíamos, por un lado representaciones simbólicas, por el otro lado la representación muy sintética en una condensación ideogramática, es decir, en poco espacio, con 2 o 3 elementos, cuento mucho, ¿no? En este caso, en la imagen del margen superior izquierdo, se observa a Noé en el arca, en esa como cajita, en posición orante, la posición que está el personaje con los brazos extendidos, abiertos. Arriba está la paloma que lleva el ramo de olivo. Entonces le anuncia a Noé que el diluvio ha concluido y se vincula, diríamos, con este pasaje bíblico, pero también se vincula con el contexto funerario, es decir, la esperanza del cristiano de la bienaventuranza futura, ¿no? Este pasaje bíblico y estos temas ligados a la resurrección van a ser temas recurrentes en las distintas catacumbas. Debajo, también en posición orante, pero en este caso es lo que podríamos decir una exégesis visual, o sea, cuando los viejos acusan a Susana de una vida poco seria, ¿no? Y ella es injustamente acusada y entonces ella deposita toda su esperanza en Dios, ¿no? Es decir, esta idea de que Dios está y acoge a todos aquellos que son y libera a todos aquellos que son acusados injustamente. Es una representación. Pero fíjense la síntesis de rasgos, fíjense que recuperan elementos que ustedes han visto a nivel formal, que es lo que yo les pedía, del arte pompeyano. Por el otro lado, la primer representación de Cristo, y en este caso un Cristo sirio, basado en toda una ascendencia oriental de Jesús representado con barba, que tiene que ver con aquella, Jesús va a ser con una leyenda, ¿no? Jesús había sido convocado a la ciudad de Edesa, él no puede concurrir, entonces le manda una tela, un paño con su imagen impresa, y esta imagen impresa había logrado sanar al pueblo de la lepra. Es la imagen que empieza a ser difundida y allí en el margen inferior se observa este lugar que decíamos dentro de la catacumba, en donde
se va a ir representando. A esto que hay una representación que se une a otra y que se une a otra, le vamos a llamar un programa iconográfico. O sea, iconográfico que tiene que ver con una finalidad de la imagen que persigue, que cuenta algo y que no dice lo que ves, sino que está vinculada en este caso a toda una tradición y a una finalidad didáctica. Pero, nuevamente, se apela a una selección de imágenes que tienen que ver o con elementos antropomórficos, es decir, con representaciones muy sintéticas, o con contextos bíblicos, en una micronarración, una narración muy pequeña con 2 o 3 elementos para contar esa narración, o con símbolos directamente. Características, entonces, decíamos, de este arte paleocristiano, que se desarrolla entre aproximadamente el siglo II al siglo IV antes de Cristo, estas manifestaciones. ¿Por qué no empezaron antes? ¿Por qué no se encuentran antes, las más antiguas? Y vamos a encontrarlas en las catacumbas romanas.